Muy bien. Saben que una de las cosas que siempre me gusta, así cuando llega gente nueva a la iglesia o cuando me encuentro con algunas personas por allí durante la semana, es saber si tienen un encuentro con el Señor, es saber si conocen ya al Señor y sobre todo también saber si ya están en el Señor. Algunos me dicen, sí, ya somos creyentes, saber cuán íntimamente están viviendo con el Señor, porque honestamente no hay, y literalmente podría decir, no hay cosa más hermosa que poder estar bien con el Señor. No hay motivo, no hay sensación, no hay estado, no hay nada mejor que estar bien con el Señor, de que tengamos una hermosa relación, de poder sentir esa paz. En un mundo tan convulsionado, ¿se dieron cuenta? Cada vez las cosas parecen que están peor en el mundo. Pero qué bien que estamos con el Señor. Qué lindo es tenerlo al Señor. Qué lindo es gozar de esa paz que solamente Él nos da. Así que es hermoso eso. Ahora el problema, que también me encuentro que algunos creyentes por ahí se deslizan de lo que es la consagración total al Señor. Es decir, que ya el Señor deja de ocupar ese primer lugar que tiene que ocupar. Y en vez de eso, de tener toda la preeminencia en nuestras vidas, entonces empezamos a poner en el lugar del Señor otras cosas, que sencillamente eso se llama idolatría, ¿cierto? Todo aquello que ocupa el lugar del Señor. Y puede ser, qué sé yo, el trabajo. Acá en Canadá el primer idólatra creo que, o el primer ídolo que nos hacemos es del trabajo. Porque nos falla la fe en realidad, ¿cierto? Y decimos, tengo que trabajar para esto, que recién llego, tengo que trabajar o tengo que pagar. El Señor dice, yo sé las necesidades que ustedes tienen. Por ahí es el dinero, por ahí puede ser la familia, por ahí puede ser el deporte, puede ser una diversión, tantas cosas, tantos ídolos que hoy en día tenemos, ¿no? Y cuando cambiamos las prioridades, indudablemente comenzamos a tener problemas. Porque todo aquello cuando cambiamos a Dios del primer lugar, lo bajamos de ese lugar que Él tiene y que sin duda le corresponde y es digno de tenerlo, empezamos a tener entonces problemas. Y cuando empezamos a tomar decisiones que no son las correctas, justamente porque la prioridad no es la correcta. Y entonces, ¿qué pasa? Que en esas decisiones empezamos a sufrir las malas consecuencias o consecuencias malas, ¿cierto?, de esas decisiones que hemos tomado. Ahora, no podemos decirle a Dios, bueno, es la voluntad de Dios, ¿cierto?, que me salió mal esto. No, no es la voluntad de Dios. Esa es la consecuencia de las malas decisiones, una vez más. Y mucho menos podemos echarle la culpa a Dios. Señor, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? ¿Sabe? De ahí viene una pregunta a mi mente. ¿Le interesa realmente a Dios cómo nosotros vivimos? Por supuesto que sabemos la respuesta. Francamente, si yo acepté a Cristo por gracia, ¿cierto? Y tengo por gracia esa vida eterna que Dios me la ha dado, ¿realmente le interesa a Dios cómo vivo? Y la otra pregunta que me hago es, ¿estoy viviendo en esa, agradando a Dios en todo? Porque me ha tocado vivir algunos creyentes que por ahí dicen, pastor, está bien ir en los domingos a la iglesia, pero ir todos los servicios de la iglesia ya es medio fanático. Y saben que me da pena escuchar eso, porque quisiera ser fanático del Señor. Quisiera realmente, si una persona entiende lo que Cristo hizo, lo que Cristo pagó por cada uno de nosotros, eso no es fanatismo, eso es agradecimiento. Porque no me están lavando la cabeza, lo estoy viviendo con hechos reales. Ahora, ¿por qué debería entonces vivir eso, cierto? Después de todo nos dicen, bueno, después de todo la vida es mía, ¿no? Y yo hago lo que quiero. ¿Cuántas veces decimos eso? Lo hemos escuchado, ¿no? No, querido, si eres creyente, la vida ya no es tuya, es del Señor. El Señor te compró y te compró con sangre. Él te compró, ya no nos pertenece absolutamente nada. Todo es del Señor. Pero algunos dicen, bueno, yo tengo mi vida, puedo hacer la que yo quiero,
Total, al Señor, ¿qué le va a interesar tanto? Y lamentablemente, por ese tipo de pensamiento, y en este mundo que estamos viviendo, que es un mundo muy convulsionado, pero es un mundo también donde tenemos demasiadas tentaciones, demasiados atractivos, demasiadas cosas que nos pueden sacar, ¿cierto?, de estar consagrados al Señor. Estamos viviendo en una iglesia que es una iglesia tibia, porque en la actualidad no es una iglesia ferviente, y lamento decir esto, pero creo que todos estamos de acuerdo, no somos una, y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de la primera iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. No es la iglesia ferviente, la iglesia que va para adelante, la iglesia que es pujante, no, una iglesia tibia, que como les digo, no me quiero comprometer porque es mi vida después de todo, no quiero que me llamen fanático, no quiero tanto, ¿no? Bueno, en Apocalipsis, justamente en Apocalipsis capítulo 3 aparece esa iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea, el Señor le dice, por cuanto no eres fría ni caliente, dice, porque eres tibia, te vomitaré de mi boca. Y nos da repulsión, ¿eso es cierto? Ahora, déjenme hacer un paréntesis nada más. Muchos dicen que las 7, porque esta es el Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, 2 y 3, habla de las 7 iglesias en el Asia Menor. ¿Se acuerdan? Que empieza con la de Éfeso. Que la de Éfeso perdió el primer amor. Y entonces después algunos dicen, bueno, esas 7 iglesias van marcando las 7 etapas de la iglesia a través de la historia de la humanidad. Entonces ahora, como estamos ya en los últimos días, entonces corresponde a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea es justamente una iglesia que se creía muy rica, una iglesia muy poderosa, que acá allá, pero es el Señor quien está golpeando la puerta allá afuera y dice, el que abre la puerta y me deja entrar, entraré y cenaré con él. Es decir, la iglesia pensaba que Cristo estaba acá, pero resulta que el Señor estaba allá afuera. Ahora, yo no comparto mucho esa idea de que es la representación, porque creo que en toda la historia de la iglesia nos hemos visto identificados con esas 7 iglesias. Muchas veces perdemos el primer amor también. Así que, pero es simplemente un dato con respecto a eso. El desafío que tengo hoy día para ustedes es cómo podemos agradarle al Señor. ¿Cómo podemos, si se quiere, como dice, no entristejáis el espíritu, cómo podemos agradecerle y sentir que el Señor se sienta contento, feliz con nosotros? Vaya a la primera de Pedro y vamos a leer, eso no lo tienen allí. Si hay alguien que le falta Biblia, levante la mano, los ujieres le van a dar una, si no, abra sus Biblias, primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 13 al versículo 25. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25. Todos los otros versículos que no pertenecen a este pasaje lo tienen en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó a ser santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de puro corazón, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corrupta o corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Padre Celestial, con temor y temblor, Señor, nos acercamos a ti, pidiendo, Señor, en primer lugar que quites cualquier cosa, cualquier concepto preconcebido, cualquier obstáculo, Señor, en nuestra mente y nuestro corazón, y que podamos escuchar tu palabra, escuchar tu consejo en este día. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Sabemos que en Cristo tenemos ese perdón. Y te damos las gracias. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, acá el apóstol Pablo, en esta carta, lo que hace él, nos da entonces una introducción y comienza la carta recordándonos justamente la increíble esperanza que el creyente tiene en Cristo Jesús. Las maravillosas promesas del Señor. El gozo que nosotros tenemos, ¿cierto? A pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas y cualquiera sea la situación, el creyente, nos dice Pedro acá, puede sentir ese gozo en el Señor. Porque el gozo no viene y no está atado a las circunstancias, a las cosas externas, sino que el gozo viene como fruto del Espíritu. Amor, gozo. El gozo viene cuando estamos bien con el Señor. Y Pedro nos recuerda justamente eso. Ese gozo que tenemos en el Señor, esas maravillosas promesas del Señor. Ahora, durante ese pasaje que acabamos de leer, lo primero que hace es una fuerte amonestación. Miren ustedes conmigo el versículo 13, una vez más. Por tanto, dice allí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En ese tiempo, ya lo hemos estudiado muchas veces en la escuela dominical también, usaban esas túnicas, ¿cierto? Y si tenían que correr o algo, trabajar, ¿qué hacían? Bueno, se subían un poquito, se amarraban, ¿cierto? Ahí se ceñían, como dice acá, los lomos. En otra palabra, poniéndolo en términos nuestros, nos arremangamos, ¿cierto? Las mangas. Prepárate, entonces. Eso es lo que está diciendo. ¿Estás listo? Si tenés que correr, podemos correr y no nos vamos a tropezar. Estamos seguros. Estamos bien, todo bien amarrado. Pero lo otro que dice, sed sobrios. Sed sobrios. Y no quiere decir que estaban borrachos, sino lo que está diciendo acá cuando dice sed sobrios es, estén despiertos. Estén despiertos. No hay ninguno dormido, ¿no? Estoy simplemente chequeando. Ok. Acá dice ser sobrio, es decir, estén despiertos. Después de que vemos todas las maravillas de Dios, tenemos que estar enfocados intencionalmente en el Señor, no en las cosas del mundo, sino enfocarnos directamente en el Señor. No mirar las cosas del mundo porque no tienen fruto las cosas del mundo. No hay fruto para gloria del Señor. Entonces tenemos que tomar la iniciativa de ser sobrios, estar atentos, en todo sentido. Y eso es lo primero que nos dice para agradar al Señor. Pero luego vemos otra amonestación, versículo 14. Y dice allí, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Es decir, somos hijos de Dios ahora. Tenemos por lo tanto que obedecerle. No nos gusta a nosotros como papás. Bueno, ya los pibes míos están grandes, casados, ya crecidos, pero no nos gustan que nos obedezcan. Y no nos gustan por decir, bueno, somos nosotros la autoridad. No, porque deseamos lo mejor para la criatura, para nuestros hijos, y al obedecer entonces caminan más seguros
y es un bien para ellos. Y es triste cuando uno ve a un hijo que toma malas decisiones, o un hijo que no toma el camino correcto. ¿Por qué? Porque va a pagar las consecuencias de haberse desviado justamente. Bueno, de la misma manera piensa nuestra relación con el Señor. ¿Cuánto más Dios, que ha dado todo por nosotros, quiere lo mejor para nosotros y no quiere que nos vayamos desviando por allí? Por eso es tan importante fe, pero fe también con obediencia. La fe y la obediencia no se pueden separar. La fe y la obediencia es como las dos caras de una misma moneda. El viernes hablábamos con los caballeros y decíamos de la fe con el trabajo. Y tal vez les voy a contar esta historia rapidito. Hay un escocés que tenía como una barquita, y él a remos. Y entonces llevaba pasajeros de un lado para otro. Pero el remo de un lado decía trabajo y la otra decía fe. Y dice, se necesita tanto el trabajo. Y cuando digo trabajo, póngale el nombre obediencia, que es lo mismo. Es hacer, es trabajar. Entonces dice que cuando se subía la gente, lo primero que miraba era eso y le llamaba la atención. ¿Por qué decía trabajo y por qué decía fe? Entonces él ahí aprovechaba, astuto el hombre, y les presentaba el Evangelio. Y le decía, mire, ¿sabe lo que pasa? Y sacaba un remo, entonces lo ponía ahí y remaba con un solo lado, el trabajo. Y sí, el barco andaba, el bote, pero daba vueltas. Si ustedes saben de remo, se van a dar vuelta, da vuelta, pero no avanza. Entonces sacaba el del trabajo y ponía la fe. Y empezó a remar con la fe. Sí, lo mismo, daba vueltas, pero para el otro lado. Pero no avanzaba. Entonces cuando saco los dos, dice, y ahí es donde ha predicado el Evangelio, la fe y el trabajo, con los dos, sí, trabajando, obedeciendo, vamos para adelante. Y es lo mismo acá, en el tipo de la obediencia. Las dos son lo mismo. Miren que Juan, por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 15, a tal punto el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si realmente amamos al Señor, tenemos que obedecerle, guardar los mandamientos del Señor. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Versículo 23. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se dan cuenta de lo que es la obediencia? La importancia de no ser tibios. La importancia de realmente vivir fervoroso para el Señor. No se puede separar la fe y la obediencia. Santiago en su carta básicamente nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Te das cuenta? Una fe muerta. Son inseparables. Si amo a Dios, tengo que obedecer a Dios. Así que el desafío en esta tarde es sin duda mirarnos a sí mismo y preguntarnos, ¿amo a Dios? Si dice sí, hazte la otra pregunta. ¿Le obedeces a Dios? Y acá tenemos el gran desafío entonces. Dice en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Y esto tiene que ver con, ¿cierto? Tiene que ver, por supuesto, con la conducta de algo. No te conformes a los deseos que antes tenías, dice acá, que antes de conocer a Cristo. En nuestra vida pasada, en nuestra vieja manera de vivir, satisfaciendo nuestros propios deseos, satisfaciendo nuestra propia carne. Ni siquiera nada de eso, ni siquiera pensar en eso. Eso no agrada al Señor. Y viviendo en ignorancia, dice acá, es decir, antes de conocer al Señor, cierto que vivíamos en ignorancia. Fue cuando conocimos al Señor que se nos abrieron nuestros ojos. Fue cuando conocimos al Señor que empezamos a ver la realidad de las cosas. La realidad en la que el hombre se encuentra, nuestra propia realidad. Por eso en Hebreos capítulo 2 dice, no os deslicéis. Estemos firmes en creer en el Señor, en obedecer, en trabajar para el Señor. No nos deslicéis, sino
ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Estar atentos. ¿Y sabe por qué me gusta eso? Y trae a la memoria siempre un versículo que José Romero, nuestro querido Chepito, sabía decir: el que está, mire, el que se cree estar firme, mire que no caiga. Siempre me decía ese versículo. Y es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que ser sobrios y entender que potencialmente yo y tú estás preparados desde el momento en que nacimos para pecar. Potencialmente podemos pecar, por supuesto, no estoy diciendo algo nuevo. Por eso es que me tengo que concentrar en el Señor, agradar al Señor, trabajar para el Señor, obedecerle al Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando pecamos? ¿Qué tenemos que hacer cuando fallamos? Bueno, primera de Juan, cierto, 1:9 nos dice allí: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que necesitamos hacer: arrepentirnos, confesar y arreglar las cosas con el Señor. Pero no podemos vivir igual que el mundo. No somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Dice la palabra ahí en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no, sino nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Entonces soy yo quien toma las decisiones basadas en el espíritu. Soy yo quien puedo decirle con el poder del espíritu no al pecado, no a las tentaciones. Y déjame decírtelo, y se los digo siempre: si yo peco es porque yo decido deliberadamente pecar. Deliberadamente yo decido ofender a Dios. Ninguno me venga con que no, pequé porque no sabía. No, sabemos y pecamos y metemos la pata, como decimos, porque deliberadamente no tengo temor de Dios y no me interesa a Dios en ese momento. Porque para eso murió Cristo, para vencer el pecado y la muerte. El pecado ya no tiene en ti ninguna posesión. En Cristo tenemos el poder para decirle no al pecado. Así que, hermano querido, si fallamos, no digamos es la carne. Eres tú mismo. Sí, bueno, podemos decir la carne. Eres tú mismo quien no decide entonces tener temor a Dios y decide pecar. Ahora, acá dice en el versículo 15 y 16, sino como aquel que os llamó a ser santos, esta otra manera de agradar a Dios, sed también vosotros santos, pero dice en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y así como Dios es santo en todo, la santidad es el carácter de Dios, Dios quiere que en todo seamos nosotros santos. Ahora, en el contexto, por supuesto, santo significa apartados, ¿cierto? Dios nos ha apartado para Él, nos ha consagrado para Él, pero dice en toda vuestra manera de vivir. Es decir, en mis pensamientos, es decir, en mis palabras, en lo que escucho. Qué triste que hay tantos creyentes que les gusta llenarse el oído de basura, digo yo. ¿Y pensás que eso queda ahí? No, eso se manda adentro y te contamina el corazón. Por eso dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera, en lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que escuchamos, en lo que miramos. Ser santos. Mire el versículo 17. Y si invocáis, si decimos o declaramos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En otras palabras, vivan hasta que el Señor venga o hasta que el Señor los llame en santidad, consagrados al Señor. Y es interesante que dice acá que tenemos que tener temor al Señor, respeto al Señor, honrarle, apreciarle al Señor. Ahora, el tener temor a Dios no hay problema con eso. El tener temor a Dios no es algo malo, al contrario, es bueno, porque nos libra de situaciones. Ayer justamente estaba hablando con unos hermanos y le comentaba, y yo creo que alguna vez le he hecho mención a ustedes, tengo una amiga, una italiana, que le tiene temor, pero más que temor le tiene pavor, le tiene terror, y póngale las palabras que quiera, al agua.
y tiene una piscina en la casa de ella, una alberca, como dicen algunos, una pileta, como quieran llamarle, preciosa. Pero resulta que cuando he ido ahí, la mujer está a la orilla del agua ahí y ella camina por acá. Entonces un día me llamó la atención, ¿no? Había ido a hacer un trabajo, porque así la conocí, esa familia, y la veo que Mary camina así muy, muy lejos del agua y mirando ahí. Y entonces, como buen argentino y latino, la agarré así, le hice como para tirarla. ¡Oh! Esa italiana me dijo toda la familia que tenía yo. La de España se acordó de toda mi familia. Me dice, no me hagas eso. Le digo, ¿por qué? Le tengo terror a la agua. Le digo, ¿tenés piscina y no te bañas? No. Eso es para mi esposo y mis hijos. Le tenía terror. Ahora piensen esto. Si la mujer le tenía terror, pavor o temor o reverencia, la palabra que tú quieras, al agua, respeto al agua, ella no iba a caer ahí, no se iba a morir ahogada, porque ella mantenía su distancia. Eso es lo que me llamó la atención. ¿Se acuerdan cuántas veces le digo que los niños, cuando uno le da le decís no pase, y lo hacía siempre, le he comentado eso. En el daycare lo hacía, cuando Graciela tenía el daycare, hacía la prueba eso con los pibes, decirle no pasé la línea esta. ¿Qué es lo que hace el pibe? Se acerca y empieza a mirar, pero hay algunos que son un espectáculo, empiezan a mirar así y empiezan a mirar y cuando querés acordar tiene una patita sobre la línea. ¿Y qué estás esperando? Bueno, que el padre, el abuelo, quien sea, ahí ya le dije el abuelo, así que les cae a los nietos también, les ponga disciplina o no. Pero cuando uno tiene temor, yo me alejo de esa línea. Si me dicen no, hago como Mary, me alejo de la línea. Hermanos queridos, yo he tenido, hasta en el retiro me he encontrado con algunos que opinan un poquito diferente, pero yo siempre que digo, cuando tienen temor a Dios, ténganle terror a Dios. Y uno dice, no, si es tu papá, si Dios es amor. Sí, pero Dios es justo, Dios es justicia, no te va a dejar pasar ni una tilde, querido. Yo puede ser que me olvide de las cosas, Dios no. Dios nos va a dar la justa recompensa por cada uno de nuestros actos, sea bueno o sea mala. Y no estoy diciendo que tengas terrores de Dios porque es un Dios malo. Al contrario, es un Dios hermoso, pero es un Dios santo. No tres, infinitamente santo. Entonces yo tengo que caminar en esa santidad. Tener mucho cuidado. Y cuando yo tengo ese cuidado de Dios, me voy a mantener bien. No voy a estar jugueteando con el pecado. No voy a estar mirando hasta dónde yo llego, poner una patita acá, estoy bien con Dios, pero déjame probar un poquito acá. No, voy a estar bien del lado del Señor, por ese temor. Dice el versículo 22. Otra manera, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, dice, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Ahora mire Mateo, lo tiene en la pantalla, Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero escuche, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Ahora Pablo, escribiendo los Gálatas, capítulo 5, versículo 14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Escuche, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando yo veo esa palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo digo, Señor, esto es humanamente imposible. No ustedes, porque yo los amo, ustedes son todos hermosos. Pero es humanamente imposible. No puedo amar a todo el mundo. ¿Cómo voy a amar al mundo? Y lo primero que se me vienen, ¿cierto? Las autoridades, estos que te roban, estos que abusan de los pueblos de nuestra América Latina cuando la gobiernan mal. ¿Cómo voy a amar a esas personas? Y el Señor me dice, tenés que amarlos. Bueno, indudablemente que necesito del poder de Dios para amar hasta mi próximo, hasta mi enemigo. Entonces, con el poder de Dios, estando el Espíritu Santo dentro mío, en el amor del Señor yo puedo empezar a amar entonces a todas las personas. Por eso me causa gracia, está bien dicho, no es que me cause gracia en la otra manera, cuando alguno dice,
lo amo, pastor, en Cristo. Entiendo lo que me está diciendo. Yo también los amo a todos en Cristo. Pero me entienden la segunda parte, ¿eh? Si no fuera por Cristo, no, olvídate. Ok. Así que acá el mensaje está claro. Nos dice acá agradar a Dios. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Ahora, por estas razones. Ahora, observando todo esto, hemos visto entonces, y sale la pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tengo que agradar a Dios? Yo entiendo, ¿cierto?, lo que hizo Dios, pero ¿por qué debo de agradarle al Señor? Bueno, hay varias razones. Sigo el mismo pasaje. En el mismo pasaje nos da las razones. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá, dice, cuando Jesucristo sea manifestado. Y la primera razón, entonces, que me dice acá, es hacer referencia a la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué tengo que obedecerle? ¿Por qué tengo que agradarle al Señor? Porque Jesucristo ya viene. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Escuche, el Señor viene pronto. Y yo siempre le digo, el Señor en cualquier momento nos sorprende. Está todo listo ya. Está todo listo para eso. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que el Señor nos va a recompensar de acuerdo a nuestra obra. Ahora nosotros tenemos la gran posibilidad de vivir una vida haciendo inversión en ese tesoro ahí arriba en el cielo, o podemos seguir invirtiendo acá en la tierra. Lo cierto es que esto perece, porque hasta ahora no he visto ninguno que se lleve las cosas que hizo de acá, Así como vinieron, lo único que he visto que se lleva un poco de ropa, pero seguro que no se la llevan tampoco, queda ahí. En cambio, todo lo que hacemos para el Señor acá, indudablemente que va a tener entonces nuestras recompensas allá. Yo no sé ustedes, pero yo me encantaría que el día que venga el Señor me mire y diga, Mario, buen siervo y fiel, dale, pasá, regocíjate. Creo que todos pensamos eso, ¿no? Va a ser maravilloso cuando el Señor diga eso. Ahora, cuando uno va a Apocalipsis, volviendo a Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, nos habla ahí del juicio. El Señor viene y dice que va a haber juicio. Y el Señor vendrá a juzgar a todos los que desobedecieron, entonces a todos los que le rechazaron. Y es un juicio tremendo. Ya vamos a hablar de nuevo del libro de Apocalipsis. Hace años que no lo predicamos. Así, a mí incompleto, ¿no? Y el Señor va a venir a recompensar a aquellos que sí le obedecieron. Y eso sí, dentro de poquito, unos domingos más, vamos a hablar de las coronas que los creyentes vamos a recibir, estando allá. Pero mire el versículo 15 y 16. Sino como aquel que llamó ser santo, sed vosotros, también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ese es otro motivo por el cual tenemos que agradar a Dios. Porque Dios es un Dios santo. Dios no puede tolerar el pecado, porque va en contra de su propia naturaleza. El pecado está allá, Dios está en el otro extremo. Así que si queremos conocerle más, si queremos crecer en relación con el Señor, si queremos crecer en santidad, tenemos que ser obedientes. Si queremos la ayuda del Señor y cada vez sentir más el poder del Señor, con más razón tenemos que ser obedientes y vivir de esa manera santa. Ojo, no es que Dios nos va a dejar de amar. El amor de Dios es eterno. La salvación no se pierde. Pero así va a ser la recompensa que vamos a recibir. En Juan capítulo, se me viene a la mente, no Juan, sino Romanos. Este es un juicio, si se quiere, para recompensa, no es un juicio de condenación el que va a tener el creyente. Romanos 8:1, ¿qué dice? Porque los que estamos en Cristo Jesús no vamos a tener condenación, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Estaba tratando de decirlo literalmente. Miren versículo 17, ¿por qué tenemos que agradar a Dios? Versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Una vez más, el Señor va a juzgar.
no para condenación, pero sí para dar la recompensa o no. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, por si alguno dice, no, nosotros vivimos la gran vida acá, cierto, total, el Señor nos salvó, ya estamos en lugar seguro allá, va a estar todo ok. Bueno, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros, todos, hasta el pastor inclusive, que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. No es el trono blanco donde van a estar los no creyentes, sino el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿te das cuenta? Así que tenemos la oportunidad de agradarle al Señor. Recién Damián decía acerca de esa canción, que yo decía la segunda chance, ¿no? Mientras respiramos tenemos la segunda chance. Con Dios siempre tenemos la segunda oportunidad. Dios siempre es el Dios de las oportunidades. Ahora, otra razón para agradar a Dios, versículo 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatados, ahí está, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanzas sean de Dios. Acá nos está diciendo que Jesús dio su vida por nosotros. Y es difícil, la verdad que yo trataba de pensar esto y no se pasa así nomás. Es difícil entender intelectualmente cómo una persona que le cae mal a otra puede dar la vida por eso. Y no estoy diciendo que nosotros le caigamos mal al Señor, pero somos pecadores, personas que le hemos ofendido, personas que le ofendemos al Señor. Y asimismo, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto me toca porque hace muchos años atrás conocí a un amigo allá en mi juventud que se fue a pescar. No sé si alguna vez le conté esta historia, es triste. Pero se fue a pescar en un lago que tenemos allá en Mendoza y les agarró la noche y de repente no sé qué pasó, pero se cayeron del barco, del bote, era un bote para pescar. Y bueno, y eran 3 o 4. Y uno de ellos, habían 2 que no sabían nadar, pero uno de ellos agarró y los iba sacando de a uno, y estaban lejos. Pero cuando fue a sacar el tercero, se le acabaron las fuerzas y ahí quedó. Y uno dice, wow, pero eso fue algo que me tocó siempre, ¿no? Es decir, yo no sé si yo haría una cosa así, honestamente. Por ahí capaz que uno ni lo piensa y lo hace, ¿no? Pero dar la vida por otra persona y dar la vida por personas que encima no te quieren, encima te ofenden, personas que te rechazan. Y el Señor dice que no tomó en cuenta nuestros pecados, sino que asimismo dio su vida. Es tremendo. Por eso es que Juan dice, Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios. Es increíble ese amor que no lo puedo entender. Que ha dado su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos ama tanto que decidió venir a este planeta lleno de pecado. Yo me imagino cuando el Señor se hizo un hombre, la humillación del Señor. Se humilló tomando forma, dice la palabra, de siervo, haciéndose semejante a uno de nosotros. ¿Te imaginas Dios haciendo? Igual que si ni siquiera vale la comparación, porque somos humanos y somos limitados, pero tanto amás a una hormiguita que te tenés que hacer como una hormiguita, un piojo, una cosita tan chiquitita. No llega tanto mi amor. Pero el Señor sí. El Señor se humilló de tal forma, ¿para qué? Para morir en una cruz, haciéndose pecado por nosotros, para reconciliarnos con Dios. Mirá si vale la pena vivir entonces agradándole al Señor. Ahora, ¿por qué tengo que seguir agradando? Acá me sigue el pasaje diciéndome, habiéndome purificado
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Por qué tengo que agradar al Señor? Bueno, porque me purificó. ¿Para qué? Para que yo poder amarlos a ustedes y al mundo, a las personas de este mundo. Así funciona. Mientras yo crezco en obediencia, mientras yo crezco en complacer y en agradar a Dios, Él va trabajando en mí y me va purificando y me va cambiando. Lo que nosotros decimos, me va santificando cada día más, ¿cierto? Para parecernos al Señor. Purifica nuestras almas. El domingo fue que estábamos, se me confunden, ya tengo un problema, no piensen que es la edad, pero se me confunde cuando lo estudio, no sé cuándo es que lo dije, ¿da? Pero creo que fue el domingo cuando hablamos de Michelangelo, ¿no? Cuando estaba tallando la figura ahí está, de David, ¿cierto? Y decíamos que el Señor lo que está haciendo es tallando en cada uno de nosotros esa figura. Y es precioso cómo el Señor va quitando todo eso y nos va purificando entonces de las cosas de este mundo. Jesús en su oración, antes de ser crucificado, dijo allí en Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Quiere agradar a Dios? Bueno, trabaja para el Señor. Conságrate al Señor. Obedece al Señor. Y el Señor nos va purificando y me va enseñando a amar como Él ama. Otro más, ¿por qué debo agradar al Señor? Bueno, miren, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Esto me encanta. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y cuando habla de renacido, es interesante porque la palabra que usa acá, esta es una palabra usada pero también abusada. Es bien bíblica y nos habla de cuando nosotros aceptamos a Cristo, nacemos. Somos literalmente una nueva criatura. Nacemos espiritualmente. Antes estábamos muertos, ahora tenemos vida en el Señor. Miren si tenemos motivo para agradarle al Señor. ¿Y cómo voy a volver entonces a esa vida pecaminosa? Esa la dejo atrás. Ahora tengo una nueva vida en Cristo Jesús y vivo para el Señor, vivo para agradarle al Señor. Lo de atrás no vale la pena. No vale la pena. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor, indudablemente Dios pone el Espíritu Santo en nosotros y el ministerio, uno de los tantos ministerios del Espíritu Santo es que nos guía, que nos fortalece, nos ilumina para poder entender la palabra del Señor, nos consuela. Les voy a contar un testimonio. Y esto me pasó el lunes pasado. Yo los lunes doy los estudios a las hermanas, estoy haciendo un discipulado a las hermanas de Costa Rica, allá las de Upala. Y hubo una hermana que estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y una hermana, en un momento dado, cuando estamos hablando de lo que significa Dios, de la posición que Dios nos ha puesto, de cómo estamos en el Señor, dijo una expresión tan natural, lo dijo así, que a mí me emocionó y le digo que me hizo estremecer un poquito por dentro. Me dice, entonces significa, pastor, que al ver todo esto, dice, yo me siento, no sé si será una locura lo que le voy a decir, pero me siento que Dios me está apapachando. Y sabe que me emociono pensando en eso, ¿no? En mi idioma, en el argentino, apapachando no tiene sentido, no sé qué es lo que es. Ahora como yo estoy acá entiendo, ¿cierto? Es como que Dios te está mimando, te tiene abrazadito, te está, no sé, ¿qué otra palabra hay por ahí? Apapachando. Ahí está. Ya me acostumbré a esa. ¿Y saben qué es eso? A mí me emocionó, pero es eso. Querido mío, ¿qué te va a poner a mirar las cosas de este mundo que da fiebre? Honestamente, cada vez estamos peor. Cuando en Cristo realmente le vemos el amor, la ternura, el cuidado, la paz del Señor, que yo siento, y se lo he dicho muchas veces, yo he dicho, me siento mimado del Señor. Ella dijo, me siento apapachada por el Señor. Qué cosa más hermosa es vivir en el Señor. ¿Cómo no voy a agradecerle al Señor eso? Cuando este mundo cada vez está peor, estamos cada vez mejor con el Señor. Yo sé que por ahí escuchan esto fuera de Canadá, ¿no? Pero ayer
eran como las 9 de la noche y le digo, Graciela, hemos estado todo el día haciendo cosas, vamos a dar una vuelta, le digo. Entonces nos fuimos solamente al Bayfront, a ver el lago un ratito. Me dice, caminar no puedo más, así que vamos a dar una vuelta nada más. Ok. ¿Saben que me vine tan desilusionado, me vine tan frustrado, me vine con una bronca que el Señor sabe? En ese lugar, cuando vas llegando por Bay y tenés la entrada del Bayfront, que es tan precioso. Yo cuando viene en visita, lo primero que hago cuando estamos cerca de casa, lo llevo al Bayfront, es mi orgullo ahí. Las carpitas de los homeless. Pero había una que tenía hasta living comedor, porque era de acá hasta allá. El tipo ese era un condominio para ellos, no sé qué es lo que es. Pero me dio una pena, porque ese es el mundo en que estamos viviendo. No te pongas a mirar este mundo y pensar que en este mundo vas a sacar algo bueno. Este mundo está caído. Este mundo vamos cada vez peor. Cada vez peor. Y cuando miramos al Señor, cierto, nosotros tenemos. Dice el versículo 23, mira el versículo 23. Siendo renacido, no de simiente corruptible, eso es corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo corruptible es lo humano, lo corruptible es eso que les cuento, lo corruptible está allá, lo corruptible es todo esto. En la carne, en cambio lo del Señor es todo incorruptible. Dice Filipenses 3, 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, dice, el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a ser igual que el Señor, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y me encanta. Un día vamos a poder pasar esa pared sin ningún problema. Vamos a tener un cuerpo glorioso, igual que el del Señor. Pero lo más importante no es eso, pasar una pared o no. Lo más importante es que vamos a ser puros, como el Señor, sin pecado, sin contaminación, incorruptible, y lo vamos a hacer por toda una eternidad. Gloria a Dios por eso. Por eso dice, somos ciudadanos del cielo. Solo estamos acá de paso, querido mío. Es por eso que tenemos que vivir una vida en obediencia, tenemos que vivir una vida agradando al Señor, que Él nos hizo entonces una nueva criatura. Ahora, una razón más por la cual tenemos que obedecer y agradar al Señor. Versículo 24. Por supuesto, sigue con la misma línea de pensamiento. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, lo que hemos acumulado con tanto trabajo, con tanto esfuerzo, un día se va a acabar. Mira lo que dice el versículo 24, no va a durar eternamente. Son las cosas del Señor las que duran eternamente. Yo pensaba, qué hermoso va a ser cuando lleguemos al cielo. Dice que en el cielo vamos a encontrar varias sorpresas, ¿no? Porque vamos a ver personas que no pensaban que iban a estar ahí, y están. Y otras que van a decir, ¿dónde está? Y no están. Pero yo pensaba, qué hermoso va a ser el día que lleguemos al cielo y nos encontremos con fulano de tal y diga, ¡hey! Quiero darte gracias porque gracias a que vos compartiste el Evangelio, que me compartiste, estoy acá, conocí la verdad. Gracias porque cuando necesité la ayuda, me la diste. Gracias porque me tocaste y uno puede empezar a imaginarse. Esas son las cosas eternas. Esas son las cosas que tienen un peso eterno de gloria para el Señor. No hacer tesoros acá. No es vivir aferrado a las cosas acá. No es poner la idolatría, ¿cierto? No, es tener al Señor en toda prioridad. Es tener al Señor en toda preeminencia como Él se merece. Entonces, sin duda, tengo que terminar. Pero la pregunta que cae por sí sola es, ¿estás agradando a Dios? ¿Estás agradando a Dios? ¿Estás trabajando, obedeciendo al Señor? ¿Estás consagrado al Señor? Esa, por supuesto, es una pregunta para cada uno de nosotros.
Y termino con Hebreos 11, versículo 6. Lo tiene en la pantalla. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tienes fe? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Le has recibido como Señor y Salvador personal? Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y el Señor dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Es un regalo de Cristo. Vino y murió en la cruz pagando por cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Si hay alguno que todavía no le ha recibido, todavía no agrada al Señor, bueno, primero que tiene que tener fe. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y es lo que nos dice el Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que necesitamos un Salvador. Reconocer que somos pecadores. Pero al mismo tiempo reconocer y creer en Él. Creer que Cristo vino y murió y resucitó para darnos vida a todos los que en Él creemos. Y cuando en una oración no interesa la manera en que la diga la oración, ni en el idioma, ni en el lugar, ni en las condiciones en que lo digas, pero cuando uno le dice de corazón al Señor, Señor, perdóname, te acepto como Señor y Salvador personal. Ahora sí, haz de mi vida como lo que tú quieres. Ahora sí, Señor, moldéame. En ese momento suceden cosas maravillosas. En ese momento el Señor te va a sellar y ahora vas a ser un santo, apartado para el Señor. A través del Espíritu Santo el Señor nos sella. A través del Espíritu Santo ahora nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Para siempre jamás, no salimos más. Somos parte de la iglesia. A través de ese momento el Señor pone tu nombre allí en el libro de la vida. Ese libro que tal vez dentro de unos poquitos tiempos Dios lo va a abrir. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida del Cordero va a ser arrojado al infierno. Pero ahora la salvación es por gracia, siempre lo fue por gracia. Solamente reconociendo y aceptando a Cristo como Señor y Salvador personal. Padre eterno, yo quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque solamente en este pasaje tenemos tantos motivos para agradecerte, para darte toda la gloria y la honra, Señor. Padre, gracias por haber muerto por nosotros. Gracias porque tu Hijo se humilló tomando forma de siervo y se entregó a ese castigo, a esa muerte de cruz por cada uno de nosotros, solo por amor. Pero gracias, Señor, también porque le resucitaste con todo poder y en esa resurrección es que está nuestra fe. En esa resurrección está la esperanza de que un día vamos a estar contigo para siempre jamás. Padre, aleluya. Gloria a ti, Señor. Bendice a este tu pueblo. Danos, Señor, una semana de victoria. Una semana donde podamos crecer intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente en ti, Señor, para darte siempre la gloria a ti. Bendice a este pueblo, Señor, que pueda ser de impacto y seamos de impacto en esta ciudad en la que estamos. Padre, te amamos, te bendecimos y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.